Bien, hoy toca hablar del tema 9 de la geografía de la revuelta de los irmandiños 1467-1469, donde lo primero, como otras veces, es hablar de una cuestión de método, es decir, que hasta ahora hemos enfocado la revuelta en el ámbito general, en el ámbito del Reino de Galicia, y lo que haremos en esta lección es cambiar de nivel y irnos al ámbito local. Me voy a basar para eso en 4 trabajos que están publicados y se pueden consultar en la bibliografía que está en mi página web de barros.com, uno sobre Rivadavia, sobre la Pontevedra, otro sobre Monforte y la Tierra de Lemos y otro sobre la ría de Muros de María. La mayor parte a demanda de alguna institución local interesada en saber cómo la revuelta irmandiña se concretó en su ámbito. Por lo tanto, es un poco de la historia que queremos hacer, que no sea exclusivamente para lectores académicos, sino que esté abierta a un público más amplio, a los interesados por una historia en un sentido más amplio como lectores, y eso se concreta mucho en el ámbito local. Naturalmente, pues, los conceptos quieren saber los orígenes, cuando tienen bien organizada su dimensión cultural, uno de esos momentos importantes de la historia no solo de Galicia, sino de la historia de las ciudades, de las villas, de las parroquias, es la revuelta de Irmandiña de 1867. Entonces, dijimos sí a esas demandas, en la mayor parte de los casos, y eso nos ha servido para ver, para conseguir otra mirada, es decir, una mirada más desde abajo, no desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista geográfico. No vamos a repetir cómo se dio la revuelta en todos estos ámbitos locales, sino que vamos a destacar aquello que la investigación local demuestra que tiene un interés general. General, quiero decir, para la revuelta en el ámbito propio de levantamiento, que fue el Reino de Galicia. Donde nos interesa los datos que puede aportar la investigación local desde un punto de vista general del conocimiento de la revuelta irmandiña, y no solo desde el punto de vista de los acontecimientos, sino y sobre todo desde el punto de vista de la historia social de las mentalidades. Así, hablando del inicio de la hermandad, mi investigación sobre cómo se desarrolla la revuelta en las tierras del Conde de Lemos, cuando hablamos de la Tierra de Lemos nos referimos fundamentalmente a la comarca cuya capital es Monforte de Lemos. Pero en fin, por otro lado, la jurisdicción del Conde de Lemos era más amplia y su influencia llegaba pues a casi todo todo el obispado de Lugo, y con un interés muy grande por proximidad y geográfica y social por el obispado de Ourense. De manera que, siendo, como dice Fernando de Pulgar, el cronista del Conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, el mayor señor del Reino de Galicia, tenemos que matizar que, claro, que era el mayor señor laico del Reino de Galicia, porque el mayor señor, en un sentido absoluto, del Reino de Galicia era el obispo de Santiago. Y lo que interesa es saber que el señorío de Santiago y el señorío de Lemos son complementarios, ¿no? Pensando no solamente en el señorío jurisdiccional directo, las tierras con sus vasallos, sino en su influencia política.
De ahí que el conde de Lemos ejerce, lo dijimos ya, una influencia en la actual provincia de Lugo y Ourense, y el conde y el arzobispo de Santiago ejerce una influencia directa e indirecta, es decir, por jurisdicción, pero también por influencia política y eclesiástica, pues en todo lo que sería la provincia de La Coruña y la provincia de Pontevedra. Por lo tanto, son complementarios ambos señoríos y suman entre ambos pues, la mayor parte del poder feudal en Galicia, ¿no? Tanto en su vertiente eclesiástica como en su vertiente laica. De ahí que es muy interesante acercarnos a la revuelta en el ámbito de influencia del conde de Lemos, porque para el ámbito de influencia del arzobispo de Santiago pues ya tenemos el pleito de la Fonseca y en gran medida toda la investigación que hacemos sobre la revuelta en el conjunto de Galicia está basada en la tierra de Santiago, ¿no? Que además está especialmente documentada por causa del propio pleito Tavera-Fonseca, donde también hay una presencia importante del obispado de Lugo, todo hay que decirlo. El pleito de la Fonseca, la única zona de Galicia que no está representada por la propia dinámica del pleito, sin que exista ninguna razón especial, es el obispado de Ourense. Bien, tenemos entonces el mayor señorío laico de Galicia y un personaje, Pedro Álvarez Osorio, sí, los Osorios de Lemos, no hay que confundir con los Osorios de Trastámara, de Pedro Osorio, del Marqués de Astorga, etc. Pues Pedro Álvarez Osorio, el conde de Lemos, que es todo un personaje, diríamos, merecedor de una biografía con un nuevo enfoque, que incluyera la mentalidad, la historia social y otros enfoques que diera una imagen global realmente de un personaje que representa un señorío y que juega un papel muy importante como cabeza del poder señorial en Galicia, entendido como poder laico, en la segunda mitad del siglo XV. Los irmandiños se aprovechan de sus características, como siempre fueron en eso muy inteligentes, ¿no? Se aprovechan de las divisiones de los señores y se adaptan, no les queda más remedio, a las características de cada adversario. Y el conde de Lemos fue, sin duda, el adversario más importante que tuvieron los irmandiños, no el más ruidoso, como Pedro Madruga, bueno, pero sí el más importante desde el punto de vista social. Y deducimos, con los datos de su biografía, que era muy hábil socialmente, no se imponía por la fuerza exclusivamente como un Pedro Madruga o un Pardo de Cedas, más bien la tónica de los señores laicos era el uso de la violencia y de la fuerza para imponerse, para incrementar sus tierras y sus vasallos, ¿no? Y el conde de Lemos se distinguía de eso también por su solera, por la familia en la que venía, por su patrimonio, que era un patrimonio no fruto del latrocinio, sino heredado, sobre todo a través de la familia de su mujer. Por lo tanto, tenía menos necesidad del uso de esa coerción continua sobre sus vasallos, sobre la propia iglesia, etc. Y utilizaba una combinación de fuerza y consenso inteligente que no le impidió, naturalmente, la confrontación con los irmandiños, que tenía, diríamos, un carácter de clase mucho más profundo y donde ellos no hacían distinciones entre unos y otros señores, siempre que fueran propietarios de las fortalezas y pertenecieran, ya no digo a la oligarquía nobiliaria, sino en general a la clase señorial, pues eran objeto de sus iras, ¿no? Sobre todo las fortalezas y las torres y las casas torres desde las que ejercían su dominio. Eso no le salvó al conde de Lemos de las iras irmandiñas, pero sí que generó una relación muy especial entre los irmandiños y lo que representaba, ¿no? El señorío de Lemos. Tenía, por lo tanto, esa habilidad de combinar fuerza y consenso. Es un concepto sacado de Antonio Gramsci, que
que es aplicable a cualquier época histórica en cuanto a cómo una clase dominante puede ejercer o debe ejercer esa dominación, ¿no? Las hay brutas, ¿no? Dictaduras, en el caso más extremo, y hay las que duran más, son capaces de resolver problemas sociales y conquistar el ánimo de sus adversarios, ¿no? No solamente porque funcionan de esa manera, no solamente por presión, sino también por convencimiento, identificación y aceptación de la jerarquía social que supone ese señor. Eso es un poco el caso específico del conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, y al mismo tiempo tenía un flanco débil que es aprovechado por sus adversarios sociales y por sus adversarios políticos, sus propios enemigos en la clase señorial. Y es que, así como tenía habilidad social, no podemos decir lo mismo de su habilidad política. De hecho, le toca, como a todos los señores de Galicia, en ese tiempo, vivir pues, la guerra civil entre Enrique IV y el príncipe de Alfonso. Y lo lleva muy mal. Hacía mucho, uno y otro. A veces parece que está con la nobleza castellana rebelde contra Enrique IV, otras veces parece que se acerca a Enrique IV y lo único que consigue finalmente es que ambos reyes se enemisten con él, lo cual lo debilita enormemente, sobre todo cuando es desplazado del reino de Galicia por los irmandiños e intenta pues bueno, encontrar ambiente favorable en la zona donde él trata de reponer fuerzas, que es el reino de León, para retomar el poder en Galicia. En ese sentido, difícilmente se podía beneficiar, si es que alguno se benefició, que para la contrarrevuelta no fue así, pero bueno, de todas maneras, el tener una buena relación con el rey que finalmente gana la guerra civil, que es Enrique IV, pues eso, si no suponía una ayuda directa para retomar el poder en Galicia, sí implicaba mejor ambiente para recuperar y para conseguir el apoyo de otros caballeros y en fin, para formar esos ejércitos que entraron en Galicia en la primavera de 1469. De hecho, el conde de Lemos tuvo que vender lo que pudo salvar de su patrimonio, fundamentalmente plata. Recordáis lo mismo en la versión anterior que vendió a los judíos de León. Por lo tanto, fue un poco hábil, sobre todo si se lo compara con Rodrigo Alonso Pimentel, el conde de Benavente, que es su enemigo su adversario por el control del obispado de Ourense. Porque el conde de Benavente tuvo la enorme habilidad de ser uno de los apoyos más importantes que tuvo el príncipe Alfonso, es un decir, porque era un niño, ¿no? Lo manejaron el conde de Benavente y otros grandes nobles de Castilla. Entonces, pero bueno, de todas maneras, él juega un papel importante en la farsa de Ávila, cuando destronan simbólicamente a Enrique IV y coronan al niño príncipe Alfonso, y después consigue, conforme nos acercamos al final de la guerra civil, cambiarse al bando de Enrique IV con armas y bagajes hasta el punto que después del final de 1468, una vez finalizada la guerra civil, es uno de los miembros más, uno de los nobles cortesanos que le ayudan a Enrique IV en la gobernación de los reinos. Teóricamente, incluso el encargado del reino de Galicia dentro del gobierno que le servía a Enrique IV para gobernar todos los reinos y lugares de la corona de Castilla. No le sirvió de nada, porque Enrique IV, lo vimos en la lección anterior, apoyaba las ciudades e impidió que el conde de Benavente tomara, por ejemplo, La Coruña, ¿no? En ese sentido no le sirvió de mucho porque Enrique IV sabía quién tenía a su lado, lo utilizaba también en función de su propio interés. Pero esa habilidad política para beneficiarse primero del príncipe Alfonso y al ver que el príncipe Alfonso no iba a triunfar en la guerra civil, pasarse con éxito relativo en lo tocante a Galicia, pero un éxito importante en lo que respecta al conjunto de la corona de Castilla al bando de Enrique IV, pues demuestra una habilidad política
que el conde de Lemos no tenía. Hay que decir que el conde de Benavente, claro, tenía bienes dentro y fuera de Galicia, como pasa con parte de la nobleza gallega, de ahí que juega en los dos lados de esa frontera entre ambos reinos, que más o menos para la corona de Castilla está situada a la altura de Ponferrada. Bueno, noble, fuerte, por lo tanto, inteligente desde el punto de vista social, menos desde el punto de vista político. A diferencia del conde de Lemos, la hermandad del Reino de Galicia nunca vaciló, siempre se mantuvo durante toda la guerra civil de parte del Enrique IV y ganó y consiguió muchas concesiones de Enrique IV. La más importante, la aceptación como un hecho consumado del derrocamiento de las fortalezas en el Reino de Galicia, de manera que en agradecimiento Enrique IV, como sabemos, apoyó hasta el momento de su muerte, en 1474, lo hecho en Galicia por las hermandades, a sabiendas, como él sabía muy bien de los excesos cometidos, que él no ordenó, como es el derrocamiento de todas las fortalezas y la sustitución a la cabeza de todas las jurisdicciones de los señores por la Santa Hermandad. Bien, con este, que era el mayor señor del Reino de Galicia, tuvieron las mayores batallas los irmandiños para derrotarlo, porque si tenía que usar el consenso, luchaba, pero si tenía que usar la fuerza en defensa de sus jurisdicciones, lo hacía también. De hecho, recordáis, los que seguís este curso, de que ya en 1465, cuando se forma la hermandad en Castilla y León, ya estaba muy preocupado de que se extendiera a Galicia, y él se opuso a que se extendiera a Galicia por temor de que se transformara, como así fue, un instrumento de la lucha antiseñorial. Bueno, no tuvo más remedio, finalmente se extendió a Galicia, estalló la Revolución Irmandiña, y sobre el conde de Lemos tuvieron los ejércitos irmandiños su mayor victoria, la más difícil de conseguir desde el punto de vista militar y social, y quisieron hacer ejemplo para todos los señores de la victoria sobre el conde de Lemos. De hecho, en otro tema estudiaremos el imaginario irmandiño y veremos que la imagen de victoria de la revuelta, que está contenida en esa frase, los gorriones corren tras los halcones, hace referencia a un ejército, el más numeroso del que tenemos noticia, de 30.000 irmandiños, que persiguen al conde de Lemos hasta Ponferrada, y allí se asedia el castillo y se toma definitivamente. Entonces costó mucho, veremos, y también en ese camino se consiguió algo que era una fruta madura, pero que claro, en un momento histórico con una cultura tan excepcional como la revuelta irmandiña, nunca se sabe. El Bierzo ya aparece en las crónicas como parte del Reino de Galicia, en una situación ambigua, ¿no? Es decir, que por un lado forma parte del Reino de León, por otro lado parte del Reino de Galicia. En algunas crónicas se decía, por ejemplo, una visita de los reyes católicos y que llegaron, dice una crónica, a la puerta de Galicia, estaba en Ponferrada. Pero bueno, no sabíamos qué podía pasar en 1467, porque las hermandades del Reino de León no participaban del furor antiseñorial y antifortalezas de la hermandad del Reino de Galicia. Y sin embargo, ahí se produjo una escisión. El Bierzo se pasó con armas y bagajes a la revuelta irmandiña. De hecho, ya muy al final, el propio conde de Lemos consigue que la Junta del Madrigal de la Santa Hermandad de Castilla y León le dé un documento pidiendo que pare, que le restituyan sus bienes en el Reino de Galicia. Es una tradición de la Hermandad de León a la Hermandad de Galicia, y claro, reconociendo ya que el problema fundamental era el derrocamiento de las fortalezas en el Bierzo, en la comarca del Bierzo, que es donde los leoneses del Bierzo
formaban parte claramente de la Hermandad de Galicia. Eso no es ajeno del mapa lingüístico y que hasta el día de hoy pues, se sigue hablando de ello, no solo en la zona de Bierzo, sino también en la parte oriental de Asturias. Con el conde de Lemos tuvieron lugar por parte de los irmandiños las batallas más sangrientas de las que tenemos noticias al principio y al final de la revuelta. Por eso digo que fue muy difícil vencerlo militarmente. Antes del triunfo general de los irmandiños, la batalla de la Pedrosa, la batalla de Montefierro, que hicimos referencia a ella, en Monforte fue muy difícil el control de la ciudad. Primero, la revuelta triunfa gracias al Concello, como en todas las ciudades y villas de Galicia, porque el Concello de Monforte, naturalmente, es parte activa de la formación de la hermandad, etc. Pero en las cercanías de la villa de Monforte, Alonso López de Lanzós, un caballero medio que estaba en el bando del conde de Lemos, pues consigue retomar la ciudad, ¿no? Porque parte de los vecinos de Monforte seguían sirviendo al conde de Lemos, cosa que no se da, que yo sepa, ninguna otra ciudad de Galicia. Es decir, que el señor en el momento de la insurrección tuviera un grupo suficientemente fuerte en el interior de las ciudades, en este caso de Monforte, como para darle la vuelta a la situación. Claro, la vuelta a la situación significa que Alonso López de Lemos le abren los de dentro la puerta para entrar en la ciudad. La verdad, Monforte tiene que cambiar de bando con el drama que supone el hecho de que el capitán irmandiño en la zona de Monforte de Lemos, en tierra de Lemos, era Diego de Lemos, y Diego de Lemos era el hijo de Alonso López de Lemos, con lo cual se trata del hijo al frente de las fuerzas irmandiñas contra las fuerzas de los padres que estaban en el bando del conde de Lemos. Eso explica un poco la situación de Diego de Lemos, ya que terminada la revuelta vuelve al redil de la gran nobleza y aparece ya en 1470 como parte de la confederación nobiliaria contra los irmandiños y el arzobispo Fonseca. Lo tanto, muy duro también en Monforte, y al finalizar de la revuelta, como el conde de Lemos consigue, lo contamos ya, algún tipo de acuerdo aceptándolo en el obispado de Lugo, con la catedral de Lugo y particularmente con el cabildo, consigue un acuerdo porque el conde de Lemos acepta el obispo que le propone el cabildo de Lugo, ¿no? Pero sin embargo no logra lo mismo en Sarriá, donde hay una batalla encarnizada por el control de Sarriá, en la que muere, ya lo dije, el hermano mayor de Pedro Osorio, el capitán irmandiño, Álvaro Osorio, el marqués de Astorga. Hablando de batallas encarnizadas, muy duro esto. De hecho, es el único caso que conocemos de que tenga que ser tomada por segunda vez, primero desde dentro, cambia de mano, y pues tomada definitivamente la ciudad de Monforte desde fuera, es decir, con un ejército fundamentalmente campesino. Y eso no ocurre más que yo sepa que en ese lugar, junto con naturalmente la ciudad de Tuy, que estuvo asediada por el ejército del sur de los irmandiños hasta que muere de muerte natural Álvaro de Soutomayor. Sabemos poco sobre cómo pudo mantener Álvaro de Soutomayor, a quien sucedió a Pedro Madruga cuando murió en 1468 de muerte natural. Sabemos poco lo que pasó allí. Obviamente, de alguna manera, Álvaro de Soutomayor también tenía el apoyo suficiente en el interior de la ciudad para aguantar durante un año el asedio irmandiño, que también viene desde fuera. Lo de Monforte es mucho más rápido, es decir, cambia de mano, creo yo, muy rápidamente, porque probablemente el ejército que toma Monforte sea el mismo que
engrosado con gente de toda Galicia que esos 30.000 que persiguen después al conde de Lemos hasta Ponferrada. Por lo tanto, muy difícil, porque él tenía partidarios en el interior de las ciudades. Puente de García Rodríguez, que era también del conde, yo creo que hay noticias de que son derrocadas parte de las murallas, igual que en Monforte, por parte de los irmandiños, por esto de que tienen que tomar las ciudades desde el exterior. Y, bueno, una vez restablecida la normalidad del poder irmandiños, pues qué duda cabe que esos partidarios del conde de Lemos, que soportaron la dominación irmandiña de Monforte durante 2 años, pues facilitaron el regreso en 1469 del conde de Lemos con el ejército que consiguió formar en el reino de León. Es decir, por lo tanto, unas batallas muy duras al principio, al final, que hacen un poco distinto o muy distinto el desarrollo de la revuelta y de la contrarrevuelta en el obispado de Lugo respecto del resto del reino de Galicia. Pese a esa dureza, eso es lo sorprendente, ¿no? Después de Fonseca, el que tiene más claridad sobre que la revuelta no puede ser resuelta con represión pacta es el conde de Lemos, porque se lo dice a Pardo Cera cuando dice que él no va a comer de sus vasallos, perdón, de sus carballos, sino de sus vasallos, comer en el sentido medieval de apropiarse de él. En ese caso de su trabajo. Entonces, en ese sentido, tiene más mérito todavía esa actitud inteligente cuando finaliza la revuelta, donde sigue combinando represión y consenso según le interesa y haciendo alianzas con el Cabildo de Lugo por un lado y con la ciudad y los irmandiños de Orense por otro, para poder enfrentarse al conde de Benavente, con el que finalmente llega un pacto, lo dijimos en la lección anterior, donde es el conde de Lemos, sin duda ninguna, quien exige que en ese pacto se diga que no va a haber represión, ni lo mismo que él hizo en el obispado de Lugo, lo pide para el obispado de Orense, que no va a haber represión ni en Ourense ni en Ayamonte, ¿no? Que pasan, digamos, a la influencia de Pimentel, del conde de Benavente, aunque por la vía, en el caso de Ourense, del restablecimiento, como en todas las ciudades importantes de Galicia, de la jerarquía y del señorío eclesiástico, que era lo que veían, decíamos, en la lección anterior, con mejores ojos los irmandiños. Por lo tanto, esa actitud sobre el final de la revuelta de Fonseca, el mayor señorío eclesiástico y en un sentido absoluto de Galicia, el conde de Lemos y el mayor señorío laico, determina las características peculiares del final de la revuelta en Galicia, que podemos hablar de una victoria irmandiña, mezclada con pequeñas derrotas, pero sobre todo una victoria histórica de los irmandiños. También interesa ver cómo fue la revuelta, también tiene un interés general ver cómo fue la revuelta en la ría Muros-Noia, puertos ambos del arzobispado de Santiago, con mucha tradición de lucha, porque ya habían estado en la hermandad previa a la revuelta irmandiña, Santiago, Noia, Muros, que consigue expulsar al arzobispo Fonseca, primero a Portugal y después a Redondela, que pertenecía al obispado de Madrid. Por lo tanto, se tratan de villas pesqueras con mucha experiencia de lucha, tanta o más que Santiago de Compostela, de lucha antiseñorial y mucha inteligencia desarrollada también para moverse en el ámbito del poder, es decir, en el ámbito de la política de su tiempo. Los irmandiños de la ría Muro-Noia también es un compromiso, una demanda, que suponía un reto para mí, porque no hay ni un solo hay uno. Documentos coetáneos de la hermandad, ninguno. Hay un documento del Concello
que tiene que ver con la revuelta en Mandiña, como veremos, pero no hay documentos de la época. Y después, en el Peto de la Fonseca, los testigos de la ría Muros Noya más bien hablan de la revuelta en general que de la revuelta en sus propias localidades. ¿Por qué? Pues porque ellos formaban parte del ejército del centro dirigido por Santiago de Compostela y eso es lo que hablan. Entonces teníamos pocos datos para conocer la revuelta en Mandiña y adoptamos un método de analizar el antes y el después de la revuelta en Mandiña como manera de saber cómo pudo ser la revuelta en 1467, de la cual teníamos noticia mínima, demostrando por lo tanto que se puede reconstruir la revuelta trabajando sobre el contexto y naturalmente haciendo historia comparada, porque lo que sí sabemos es que sabiendo cómo derrocaban las fortalezas en toda Galicia, pues a veces utilizaban los métodos, lo veremos cuando hablemos de la mentalidad en fortaleza, por abajo, por arriba, pues no pudo ser distinto cuando derrocaron el castillo de Outes, etc. Por lo tanto, hay muchas cosas que sabemos por historia comparada y otras que las deducimos analizando lo que pasa inmediatamente antes y inmediatamente después, y de esa manera podemos reconstruir. Por ejemplo, hay cosas que no se pueden reconstruir, no sabemos el nombre ni de uno solo de los dirigentes irmandiños de Muros Noya. Sí de dirigentes municipales, pero no de dirigentes irmandiños. Pero bueno, al final el resultado está en el libro Torres, Varas, Edemos, los irmandiños la ría Muros, la revuelta irmandiña en la ría Muros Noya, publicado en la Fundación. Lo primero que descubrimos es que la clave de la revuelta y de la contrarrevuelta en la ría Muros Noya es el castillo de Outes, que hasta ese momento ni siquiera en la zona tenían noticia de su existencia porque aparece catalogado como un castro. Aparece catalogado como un castro porque, como pasó en otros lugares de Galicia, sobre todo lugares elevados, el castillo medieval se construye sobre la estructura del poblado prerromano, lo que llamamos castro. A pesar de que era sospechosa, porque evidentemente hay estructuras allí constructivas que se conservan, incluso están a la luz, que no eran de un castro, ¿no? Pero de todas maneras eso está catalogado como castro, lo cual también es otra demostración de algo que hablé en el capítulo de la fuente, de cómo no se cruzan los datos entre las fuentes escritas y las fuentes arqueológicas suficientemente. Es decir, se hace un trabajo de arqueología por un lado y un trabajo de historia medieval por otro, sin que hasta ahora haya demasiadas experiencias, quizá la única, por ejemplo, la Rochaforte, poco más de intradisciplinares en ese sentido, o sea, de cooperación entre dos ramas de la historia, como es la arqueología y la historia medieval. Bueno, total, que con las descripciones del castillo que hay y los restos, pues hicimos una reconstrucción, incluso gráfica, porque el libro Torres, Varas, Edemos está muy bien ilustrado, en un trabajo de común acuerdo que hicimos el autor, que es el que les habla a ustedes, y un dibujante y pintor maravilloso que supo retratar en un estilo expresionista los datos de la documentación y los datos del libro. Y ahí aparece como una especie de reproducción de lo que cuentan los testigos de la zona una vez derrocado el castillo en 1467, que los que lo visitaban eran asustados y alguno casi se cae por una escalera por un espanto que allí vivía. El espanto, el fantasma, con lo que vivía, que habitaba el castillo, real, en la mentalidad colectiva. Nosotros conocemos más bien eso por la literatura romántica, ¿verdad?, del siglo XIX, que tiene una base histórica. Naturalmente, el espanto era el demonio, sin duda alguna, y era la representación imaginaria de García Martínez de Lobeira.
García Martínez Lobeira, se casara con Sancha de Lobeira, una rama de los mariños de Lobeira, que en Pontevedra están con los irmandiños, pero en la ría Muros Noia militan del bando anti-irmandiño, porque García Martínez de Lobeira, que se casa con la heredera de esa casa, Sancha de Lobeira, era el capitán del ejército de Lope Sánchez de Moscoso, aquel que cambió de los irmandiños a la contrarrevuelta y fue luego conde de Altamira. Y hacen del castillo de Outes, reconstruido después del derrocamiento irmandiño, el centro de poder del poder de los Moscoso, del conde de Altamira, en toda la ría Muros Noia. Bueno, algunos de los señores confederados consiguen imponer a sus vasallos, o hacerlo ellos mismos, con su propia gente que los sirve de una manera más directa, con sus propios criados, consiguen la reconstrucción de algunas fortalezas. Una de ellas es el castillo de Otos, que después sufre un segundo derrocamiento. Entonces, como no tenemos datos del primer derrocamiento de 1467, pues nos lo imaginamos con los datos que tenemos 10 años después del segundo derrocamiento, protagonizado por las milicias de Muros, de las villas de Muros Noia, más los campesinos de la comarca, de los alrededores del castillo de Outes, que está en el concello de Outes, que está, como sabéis, entre Muros y Noia, justamente, ¿no? Entonces, hay datos muy interesantes, como usan la pública, etcétera, y además de la mentalidad, de lo maravilloso en la época, ¿no? Como decía mi querido amigo Jacques Goff, ¿no? Porque ellos se asombran de ver al arzobispo Fonseca entre los asaltantes al castillo. Fonseca, ya lo dice alguna vez, como otros arzobispos de Santiago, se vestía de armadura y participaba en los hechos militares, ¿no? Pero en este caso parece ser que estaba a pie, ¿no? Es decir, bajándose del caballo, lo cual le confiere, digamos, desde el punto de vista de una imagen de participación junto con los demás en el derrocamiento de Castillo de Outes, que estaba en manos de su mortal enemigo, el conde de Altamira. Entonces esto le confiere una gran fuerza y queda en recuerdo colectivo durante mucho tiempo. De hecho, en la portada de Torres Varas y Demos veréis que reconstruimos la figura, parte real y parte fantástica, porque pusimos a Fonseca con una tiara, ¿no? Arzobispal, claro, no nos imaginamos que de ir a la guerra pues usaría un casco como los demás caballeros, ¿no? Pero bueno, le pusimos, aparte de armas, un báculo y una tiara para que se viera imaginariamente de que se trataba del arzobispo, ¿no? Que choca bastante verlo, en ese caso, con una tropa de asaltantes. Es interesante porque 3 años después, a partir de 1480, Acuña Chinchilla, enviado a los Reyes Católicos, reunirán de nuevo a las milicias irmandiñas para echar abajo estas fortalezas que se habían reconstruido, ¿no? Y ahí converge el interés de lo que fuera la revuelta irmandiña, lo que fueran los irmandiños, con el interés del nuevo Estado que quiere terminar con el poder coercitivo de los señores laicos, que también para ellos era un obstáculo para la imposición de las instituciones estatales en Galicia, particularmente de la Audiencia de Galicia, que se inaugura A Coruña ese mismo año de 1480. Esto es un fenómeno distinto, es 10 años después la alianza del arzobispo Fonseca con los irmandiños de la ría Muros Noia contra el conde de Altamira y su castillo, donde se vuelve a repetir la acusación de que era un nido de malhechores. Y demuestra hasta qué punto existe una continuidad histórica en ese pacto entre
los irmandiños, fraguado en Santiago de Compostela, del arzobispo Fonseca, que se extendió pues, hasta el día de hoy, ¿no? Porque explica el por qué la inmensa mayoría de las fortalezas están por el suelo, tal como las dejaron los irmandiños en 1467. Bien, también es interesante de la investigación de la ría Muros Noya, también es interesante el único documento, decía antes, que se conserva de la época irmandiña, pero no es de la hermandad, es del ayuntamiento de Noya. El concello de Noya tiene la fecha de enero de 1469. Demuestra la figura política tanto de los alcaldes y regidores de Noya como del propio arzobispo Fonseca. El arzobispo Fonseca estaba, recordemos, todavía exiliado en Salamanca, ¿no? Pero, habiendo sido desposeído del poder en el arzobispado por las ciudades, por sus vasallos y por el propio cabildo, que era quien llevaba las cosas de la catedral y de la jurisdicción de la tierra de Santiago, sin embargo, formalmente seguía siendo el arzobispo de Santiago simplemente porque el cabildo no había nombrado otro. Entonces sería legalmente, diríamos, formalmente, siendo el arzobispo de Santiago, aunque no tenía poder efectivo ninguno, y de hecho, para tener ese poder efectivo, 3 meses después de este documento vuelve como ejército para tratar de posicionarse de manera efectiva del arzobispado de Santiago. Aún así, 3 meses después, el concello de Noya le envía los cobrados, los cobres se llaman también. Esto existe en todas las ciudades de dominio episcopal o arzobispal, de que se le daban varios nombres al señor eclesiástico para alcaldes de la ciudad y él escogía de esos nombres algunos. Hay algunos cambios de matriz de una ciudad a otra, pero en eso consentían los cobres. Evidentemente, desposeído de la tierra de Santiago y exiliado del arzobispo Fonseca, no tenía necesidad de hacerlo, ¿no? Y de hecho es una pura formalidad, porque ellos ya hacen su elección y además se trata de unos nombres que no eran los presidentes de la hermandad, o sea, que son los alcaldes irmandiños, no de la Santa Hermandad, que es otra cosa, sino los alcaldes del concello, después del cambio que supuso en el concello de Noya la revuelta irmandiña. Él lo confirma a su manera, también con una carta, es así como tenemos constancia de que le piden. Entonces, todos juegan a ser el uno más listo que el otro. El arzobispo Fonseca, que está preparando ya la contraofensiva militar, porque no le hace ascos a formalmente seguir jugando como si siguiera siendo el señor de Santiago. Y el concello de Noya, ahí es donde está la sorpresa, porque probablemente sabiendo ya lo que se estaba preparando en cuanto, no el momento, pero lo que se estaba preparando fuera de Galicia para poner en su poder a los señores, pues un poco como se curan en salud, restableciendo la relación con su viejo señor destronado por la revuelta. A mí me recordaba ese canónigo al que hicimos referencia ya de Ourense, que va a derrocar el castillo Ramiro y al mismo tiempo va al notario para decir que lo hace forzado por la Santa Hermandad. O sea, que aquí todos somos muy listos. Evidentemente, después Muros Noya, como en todo el arzobispado, pues contribuyó, no tenemos constancia documental, pero no cabe duda, con gente para la batalla de Valmalige contra Fonseca y sus aliados, eso no cabe duda, ¿no? Pero demuestra una sensibilidad para lo que después, para explicar lo que después pasó, que al no poder tomar por la fuerza Santiago de Compostela, el arzobispo Fonseca no le queda más remedio que pactar con las ciudades y con sus antiguos vasallos si quería volver a ser el señor de la tierra de Santiago.
y Noia sabía, como Santiago, como Pontevedra, como todas las ciudades, de que había unas condiciones que exigir en el caso de que quisiera el arzobispo Fonseca. Bueno, de que no tuviera más remedio que aceptar el retorno del arzobispo Fonseca a la mistra de Compostela. Por lo tanto, una muestra de esa figura política que criticábamos anteriormente, que no la tenía tanto el conde de Lemos. Bien, en Pontevedra hemos sacado también algún dato y alguna interpretación de datos muy interesante para el estudio de las fuentes irmandiñas y de la mentalidad de unos y de otros, de la revuelta y de la contrarrevuelta. Y es que cuando vuelve con su ejército, cuando entran en el Reino de Galicia atravesando el Miño, Portuí, Pedro Madruga con un ejército portugués, facilitado por su suegro, como ya dijimos, se enfrenta en la Framela, según aponte, a un ejército de 4 o 5 mil irmandiños, parece que los derrota, probablemente la cifra esté abultada, las cifras son siempre muy poco fiables, porque para engrandecer la victoria de Pedro Madruga, probablemente aponte exagera el número de irmandiños que podían estar en la Framela. Yo di equivocadamente para Framela el concello de Cotobade, pero al repasar la investigación que había hecho para la revuelta en Pontevedra me di cuenta que no, es otra Framela que está entre Tui y Pontevedra a la fuerza, porque él primero tiene ese encuentro a campo abierto y después se acerca a Pontevedra. Por lo tanto, es otra Framela, hay varias en Galicia, con tantos topónimos, que está entre Tui y Pontevedra. Entonces, aquí tenemos dos versiones. La de Aponte, las dos de origen nobiliario. Por un lado, Aponte, desde el punto de vista de Pedro Madruga, su recuento de las casas antiguas de Galicia. Por otro lado, el autor anónimo de la genealogía de la casa Mariño de Lobeira, desde el punto de vista de los irmandiños. En el primer caso, dice Aponte de la tropa de Pedro Madruga después de haber triunfado en la Framela. Pasaron junto a Pontevedra y pasó el río Lere y quisieron los villanos pelear con él y no osaron. O sea, trata de cobardes y que no hubo batalla. Eso lo confirman las dos versiones, que no hubo batalla por Pontevedra y que no hubo esa batalla simplemente porque no se atrevieron de Pontevedra a enfrentarse al victorioso Pedro Madruga, que además, hay que decirlo, tenía prisa en llegar a tiempo a Santiago, sabían que, y de hecho llega tarde, que lo estaban esperando para la batalla de Valmarillo. En la genealogía de los Mariños de Lobeira, sin embargo, se dice, hay que decir que Lope Pérez Mariño de Lobeira es el capitán irmandiño que al frente de una tropa, lo sabemos por la fuente, de 400, 500 irmandiños, se coloca delante de la puerta principal de la ciudad amurallada de Pontevedra y entonces pues aparece el ejército de Pedro Madruga, que era muy superior. Dice Aponte que eran 100 lanzas, es decir, 100 a caballos y 2.000 peones, un ejército muy superior al ejército de los pontevedreses. El propio Aponte dice que podía haber 1.000 vecinos en Pontevedra, no lo sé, me falta confrontarlo con fuentes demográficas, probablemente sea demasiado, ¿sabes? Pero de todas maneras, pues que la mitad de los vecinos pues, formaran el ejército de Lope Pérez Mariño de Lobeira, pues es normal. Claro, era muy superior el ejército portugués de Pedro Madruga, pero ellos tenían la muralla, pero se presenta en ordenanza, dice la documentación, formados delante de la puerta, presionando a por sí Pedro Madruga quiere atacar. Y lo que dice el genealogista de los Mariños de Lobeira es:
una cosa muy breve, de una línea, pero muy sustanciosa. Dice: Lopo Pérez Mariño, que viveu en 1469, Bizarro capitao, escrito portugués, en gallego portugués, Bizarro capitao e defensor extremo de Pontevedra contra as hostes de Pedro Madruga. Es decir, que aquí, bueno, obviamente el recuento de Vasco Aponte está en castellano y la genealogía de Lope Pérez Mariño de Lobeira está en portugués. Yo no lo sé, supongo que también porque tenían, como pasa con el Soutomayor, que mucha de la documentación de Soutomayor está en portugués, también porque tenían intereses a ambos lados y la proximidad naturalmente es evidente. Entonces dice que Lope Pérez Mariño no habla de la hermandad, dice Bizarro, capitán valiente, evidentemente sabemos por datos históricos que era el capitán de los irmandiños y que defiende, defensor extremo, o sea, es defensor decidido contra las huestes de Pedro Madruga, una imagen muy distinta, totalmente contraria de la imagen que quiere dar el defensor de Vasco de Aponte, el defensor de Pedro Madruga, que más bien habla de la cobardía de los pontevedreses. Simplemente pasa de largo Pedro Madruga, lo fue en la puerta formados y pasa de largo. Tampoco tenía más soluciones, porque si deja parte de sus tropas cercando Pontevedra, pues claro, no podría acudir con su ejército a la batalla de Valmalice, que todos sabían podría ser decisiva para poner fin a la experiencia irmandiña en Galicia. Bueno, quedamos aquí y el lunes que viene, si acaso, terminamos esta lección 9 sobre la geografía de la revuelta, que se trata, como veis, de aportar datos nuevos al relato y a la interpretación de los acontecimientos que nos ocupan a partir de la historia